Entonces damos inicio oficialmente a la clase del 4 de septiembre del 2021, clase de química del curso 10º y 11, el ciclo 10º y 11. Entonces aquí a compartir la pantalla. Y hace 8 días, entonces, iniciamos a hablar un poco más específicamente de la tabla periódica de los elementos químicos, ¿cierto? Hablamos un poquito de la historia. Por favor, me confirman mediante el chat si ustedes ven bien la pantalla y si eh, ustedes me escuchan bien, por favor. Díganme si ven bien la pantalla y si me escuchan bien. Listo, bien. Gracias, Edna y Cristian, Harold y Valentina, y Luisa y Tatiana, y la otra Luisa, Fernanda, listo, muy bien. Muchas gracias, chicos. Entonces, miren, eh, listo, Tatiana. Listo, Carolina. Gracias. Entonces, mira, pues resulta que yo les conté la vez pasada, bueno, el mayor representante cuando se habla de finalmente quién es el diseñador de la tabla periódica, se habla directamente de Dmitri Mendeleev, un ruso, ¿cierto? Un científico ruso en el siglo XIX, pues que plantea ya la estructuración de la tabla periódica. Esta es una manera, digamos que de organizar los elementos químicos de forma estratégica, de acuerdo pues a las características del elemento. Pero digamos que aquí yo lo realicé en orden cronológico. Mire aquí, por ejemplo, Dobereiner en 1829. Entonces plantea esta cuestión de agrupar a los elementos por tríadas, es decir, grupos de tres, de acuerdo a sus pesos atómicos, ¿cierto? Perdón, de acuerdo a las características que tenían en común, cloro, bromo y yodo, ¿cierto? Que de hecho son eh, son elementos que se denominan halógenos, ¿cierto? Desde ya, entonces, miren, desde muy temprano, desde el principio ya entonces se conocía que estos elementos tenían características similares, ¿verdad? Y dentro de las características similares de esto, entonces encontramos, por ejemplo, mire, ¿por qué el hipoclorito, ¿cierto? Porque se utiliza el clorox para limpiar, porque precisamente una de las características de los halógenos es que tienen eh, esa propiedad eh, bueno, se me fue la palabra, pero tienen, digamos que la propiedad de utilizarse pues para la limpieza, ¿cierto? Antiséptica es la palabra, ¿cierto? Se utiliza para eso, el cloro, el bromo no tanto, pero el yodo sí. Entonces es por eso que nosotros encontramos que, digamos, para curar heridas antes se utilizaba, por ejemplo, usted se cortaba, ¿sí? O el niño se caía y se raspaba y lo que se utilizaba era algo que se denomina agua oxigenada, ¿cierto? Que es más bien, o que químicamente se denomina peróxido de hidrógeno, ¿sí? Agua oxigenada, ¿sí? Eh, ahora en la actualidad, pues se utiliza, por ejemplo, el yodosalín, ¿cierto? O compuestos que tengan yodo, ¿verdad? Ese yodo que tiene ese color ámbar o color café, ¿cierto? Que finalmente cuando se usa en la superficie queda amarillo, o cuando se utiliza en la superficie de la piel queda amarillo. Entonces, mire, pues tanto el yodo, el cromo, el bromo tienen esas propiedades antisépticas, ¿cierto? Tienen esas propiedades, y no solo eso, sino que tienen otras propiedades en común. Entonces, desde el principio ya los elementos se agrupaban por sus características en comunes, y pues básicamente estos ya no en triadas, ¿cierto? Miren, no solo esto, sino por ejemplo, eh, el flúor y el cloro. Ah, vea, ¿por qué también el flúor? Mire, el flúor donde se utiliza en las cremas dentales, en las cremas que son para cepillarse los dientes, ¿cierto? Entonces, mire, el flúor también está ahí, digamos, precisamente por esa misma propiedad. ¿Qué otros tienen características similares? El oxígeno y el azufre, el nitrógeno y el potasio, el carbono y el silicio, el boro y el aluminio, el berilio y el magnesio, el litio y el sodio, ¿cierto? Esos que se denominan metales, el litio y el sodio, entonces tienen características muy similares, ¿verdad? Bueno, ya entonces avanzando un poco, en 1863, entonces se denominó lo de la ley de las octavas, ¿sí? Y es que se identificó que cada 8 elementos,
¿cierto? Se repetía una propiedad. Entonces ahí es donde básicamente aparece los periodos que son, entonces ahí ya se empieza a estructurar, mire ya, los periodos que decíamos que son horizontales, ¿cierto? Y como yo sé que es horizontal y que es vertical, entonces horizontal es así, mire, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, eso es horizontal. ¿Y cómo me grabo eso? Pues usted puede decir, ah, pues horizontal, horizonte, ¿cierto? Mire por la ventana y que ve el horizonte, ¿cierto? Y el horizonte no es así, sino que el horizonte es o de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿cierto? Aquí entonces, pues bueno, ya Mendeleev ya plantea pues una tabla más ordenada, pero aparte de eso, los ordena de acuerdo a su masa atómica, ¿cierto? Ahora sí, a su masa atómica. Masa y peso, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿Por qué se dice masa y por qué no? ¿Por qué se dice peso y por qué no se dice masa? Realmente lo que tendríamos que decir es que nosotros tenemos masa, nosotros no pesamos, ¿cierto? Eh, bueno, el instrumento se puede denominar en algunos países pesa, ¿sí? La pesa, ¿cierto? Pero las pesas también son las pesas esas de levantar. Y también se puede identificar que las pesas, las de medir en otro lugar, se denominan balanzas o básculas, ¿cierto? O de pronto como en otro contexto, ya un poco más técnico, en los laboratorios, son la balanza, ¿cierto? Las básculas, ¿cierto? Pero realmente nosotros no deberíamos decir que nosotros pesamos. ¿Usted cuánto mide? Tanto. ¿Y cuánto pesa? No. Porque cuánto pesa es más bien como la acción de ir a pesar, ¿cierto? ¿Cuánto pesa? No. Entonces realmente se debería decir que tenemos masa. Se diría usted cuál es su masa más bien. ¿Cuánto es su masa? ¿Cuánto es su masa? ¿Por qué? Porque la masa básicamente es la unidad, o bueno, es la magnitud, ¿cierto? La magnitud eh, de esa propiedad de los cuerpos. Y en este caso hace referencia a el valor numérico que aparece allá en la báscula. Entonces usted va a la droguería, echa la monedita de 200, se sube y se masa. Y el valor que obtiene lo obtiene posiblemente en kilogramos, ¿cierto? Entonces, su masa aquí y en la luna, supongamos que se va para la luna, su masa aquí y en la luna es la misma. Es la misma. Supongamos que, ¿cuánto pesan? Escriban por favor en el chat cuánto pesa cada uno. Son 29 participantes. Vamos a mirar a ver si también con preguntas sencillas podemos sacar una nota de participación. ¿Listo? Si no es que no sé, por lo menos escriba no sé. ¿Listo? A ver, ¿cuánto pesan? Ujú. Entonces los voy leyendo. Carolina 49, Edna 75, Daniela 52, Daniel 74. Narly dice como 50 kilos. Juan Miguel dice la verdad no sé. Ujú. Cristian dice 60. Valentina dice 45, muy bien. Luisa Fernanda dice 74. Wendy dice, bueno, Wendy está ahorita está llegando. Elvis 45, Luisa Salamanca creo que es 60. Muy bien, eso. Entonces, mire, si cada uno de los que respondió se va para la luna, su masa sigue siendo esa que dijo, ¿cierto? Por ejemplo, Luisa creo que dijo 60 al final. Entonces, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Luisa. Entonces, Luisa dice 60. Entonces, si usted se masa aquí en la Tierra, ¿cierto? Es decir, si usted toma su masa corporal en la balanza, es 60. Pero si usted se va para la Luna, también sigue siendo 60. ¿Qué cambia? El peso. ¿Qué es el peso? Pues el peso es su masa multiplicado por la fuerza de la gravedad. Su peso aquí en la Tierra sería, por ejemplo, 60, que es el ejemplo que estamos tomando de Luisa, 60 multiplicado por 9,8, pero aproximémoslo a 10, por 10, ¿cierto? Sería 60 por 10. Esa sería su peso, ¿cierto? Que es la masa por la fuerza, por la gravedad,
mientras que su peso en la Luna es distinto. Entonces, la masa aquí en la Tierra y en la Luna es igual, pero su peso aquí en la Tierra es distinto al peso que usted tendría en la Luna, ¿cierto? Eso es una hipotética, una situación hipotética. Imaginémosla. Su peso sería ya distinto porque pues allá la fuerza de la gravedad es menor. Quiere decir que su peso en la Luna sería menor. Listo. Entonces, aquí lo que deberíamos realmente decir, igual funciona, pues hablando pues nosotros de nuestros cuerpos, pero pues también funciona con los átomos, ¿verdad? Entonces se debería decir más bien la masa, ¿cierto? La masa atómica, no peso atómico. ¿Esto es para qué? Para corregir esta palabra acá. Que pues de donde saqué esta tabla, pues la persona que la elaboró, pues finalmente no tenía ese conocimiento, entonces aquí se debería decir más bien masa. Pero las tablas periódicas que usted compró, ¿cierto? La tabla periódica que usted compró, es posible que allá le aparezca, o la que usted consulta para hacerla, no importa si es por internet, la que usted consulta es posible que le diga peso atómico, pero peso y masa para este caso, ya sabemos que no es lo mismo, pero peso y masa para este caso identificarían pues la misma cantidad, entonces digamos que es lo mismo, pero ya sabemos que no es así. Listo. Y pues finalmente aquí Moseley en 1913, ya en el siglo XX, entonces le da también un valor más a cada uno de los elementos o una propiedad más que es la carga nuclear, ¿cierto? Lo que se denomina también masa atómica, que difiere de la que había, del trabajo que había hecho Mendeleev. Entonces mire, esta tabla, esto que parece que es como alemán, ¿cierto? Sí, esto es alemán. Entonces esta tabla pues es muy rudimentaria, nada parecida pues a lo que nosotros conocemos hoy en día. Mire, entonces cuando veíamos la configuración electrónica veíamos que habían bloques, ¿cierto? El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F y específicamente es así. Mire, básicamente aquí en estas dos columnas encontramos entonces el bloque S, ¿verdad? El bloque S, el bloque P, ¿cierto? Que sería el siguiente en cuanto pues a orden de lo que veíamos que es la configuración electrónica o el principio de Aufbau. Son seis, miren, son seis columnas, seis bloques. El P. Aquí el bloque D tiene 10, ¿verdad? Tiene 10. Y el bloque F, que casi nosotros nunca utilizamos en bachillerato, porque nosotros no lo estudiamos en bachillerato, ¿cierto? Es algo que se denominan tierras raras, que están acá y son 14 columnas. Eso ahí están las 14. Y es lo que, y más bien nosotros encontramos la tabla periódica así. Bueno, lo principal que uno identifica ahí es que hay una organización, ¿sí? Y que cada elemento tiene un símbolo, muy bien, cada elemento tiene un símbolo. Mira, esto es lo que les decía, los halógenos se ubican acá, ¿cierto? Flúor, cloro, bromo, yodo, astato, ¿cierto? Y estos de aquí, bueno, pues estos que se denominan gases nobles, estos que son gases nobles, eh, de aquí es de donde, por ejemplo, salen, ustedes escriben en el chat, ¿han escuchado las luces de neón? ¿Saben qué son? ¿Las identifican? Por ejemplo, cuando en las discotecas, ¿cierto? Entonces hay, por ejemplo, eso que se llama cuadra picha, o pues en una zona de rumba. Eh, Hay a las entradas de las discotecas hay estas luces, pero ¿qué se identifica? Que no es una sola. Listo, gracias. Eso. Entonces no es de un solo color, ¿no? Por lo general son moradas, pero también hay naranjas, hay blancas, hay rojas, ¿cierto? Hay rojas. Entonces no todas son luces de neón, no todas son luces de neón. De acuerdo exacto, hay verdes, muy bien, Luisa. Entonces, de acuerdo al gas que esté dentro del bombillo, va a ser el color. Entonces, ustedes eh, ¿se acuerdan de esos bombillos? De hecho, todavía yo creo que en las casas tenemos de esos bombillos que son en vidrio, ¿cierto? Entonces son una estructura cerrada que tiene un metal que es el que pues finalmente tiene el contacto con la electricidad del techo, de la pared. Está la bombilla, ¿cierto? Está la bombilla de vidrio y resulta que dentro de esa bombilla hay un gas, hay un gas.
¿Qué pasa si ese vidrio se rompe? El bombillo deja de funcionar. Es distinto al de las luces LED, porque usted un bombillo, un LED le puede quitar el caparazón y sigue funcionando, ¿verdad? Es un funcionamiento distinto. ¿Y es por qué? Porque el de LED no contiene gas, mientras que ese bombillo de vidrio lo que contiene es un gas por dentro, ¿sí? Y cuando se le hace incidir energía de un cátodo a un ánodo, ¿cierto? Entonces, cuando se incide esa energía, que es esa fibrita de metal que está allá, cuando pasa esa energía por allá, que viene pues finalmente de la instalación de la electricidad de la casa, cuando pasa por esa fibrita, entonces eso es una, digamos que una incidencia de energía en forma eléctrica, lo que hace que el gas tome un color. El gas toma un color y que para ese caso es un gas que da color amarillo, ¿cierto? Mientras que si se utiliza otro tipo de gas, que son estos tipos de gases nobles, ¿sí? Son estos gases nobles, da un color distinto por cada gas que se utilice. Si es neón, da un color. Si es argón, da otro color, que es este que estoy señalando. Si es kriptón, da otro color. Si es xenón, da otro color. Si es radón, da otro color. ¿Listo? Cada uno de estos gases da un color distinto cuando se le irradia energía en forma eléctrica. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso, entonces por acá encontramos los que se denominan los metales, ¿cierto? Eh, los metaloides, los metales de transición, ¿cierto? Los que son los no metales, ¿cierto? Y pues cada uno, como decíamos, mire, cada 8 de estos, entonces se repetía una propiedad. Entonces ahí es donde se organiza de esta manera los periodos, como les digo, que son horizontales. Miren, el horizonte, como lo estoy señalando aquí con el puntero, horizonte, horizonte. Y los grupos que antiguamente, incluso ahí se alcanza a ver en la diapositiva, se nombraban con un número y una letra, ¿cierto? Pero el número era un número romano. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 1A, el 2A, y pegaba un salto hasta el otro lado, sin contar los elementos de transición que son estos azules de abajo, pegaba un salto hasta el otro lado y seguía aquí 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿sí? Con número romano. Y estos de aquí, los elementos de transición, pues se llamaban 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 9, 10B. ¿Listo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Lo que se cambió ya últimamente, cuando yo estudié, cuando a mí me enseñaron la tabla periódica por primera vez en el bachillerato ya hace mucho tiempo, a nosotros nos lo enseñaron así eh, con números romanos y con esa antigua nomenclatura se dice. Lo mismo que pasa con las direcciones, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Antigua nomenclatura, nueva nomenclatura. Pero la idea es que nos quedamos con la nueva. Y es que ahora los grupos, que son así verticales, ¿cierto? Verticales de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, como se mire, van a ser con números arábigos, es decir, con números normalitos y son, digamos que consecutivos. Ahí ya no cambia. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Es decir, ¿cuántos grupos hay? Hay 18 grupos. ¿Cómo se nombran? Normal del 1 al 18, con números arábigos. Y los periodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? 7 periodos que encontramos acá. Muy bien, de forma horizontal, grupo, vertical. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí, ahora sí, mirando aquí, si tiene... Listo, Carlos, no hay problema. Si tiene problemas con el internet, eso digamos que ya se sale de las manos, no, no, ahí no hay nada que hacer, de pronto pues como hacerse como en un mejor lugar si está desde el celular o pedir pues soporte técnico en la empresa donde esté consultando o donde esté tomando el servicio de internet. De resto pues igual pueden acceder al video pues que queda aquí grabado de la clase. Entonces aquí vamos a encontrar eso que se denominan metales alcalinos, miren, metales alcalinos, ¿cierto? Que son estos de acá. Entonces esto es un
así como en los mapas cuando se estudia la geografía, entonces usted encuentra, por ejemplo, el mapa de Colombia y encuentra pues los ríos, encuentra entonces las capitales, pero como es mucha información, entonces aparte hay un cuadrito al lado del mapa, hay un cuadrito por lo general y se llama el cuadro de convenciones y le dice, mire, la línea azul continua significa tal cosa, la línea azul punteada significa tal otra, la línea negra significa tal otra, los puntos rojos significan tal cosa, ¿cierto? Entonces aquí también hay como un cuadrito de convenciones donde nos identifica cómo está dividida la tabla periódica. Por este lado están entonces los metales alcalinos, ¿cierto? A excepción de este que es el hidrógeno, que haría parte de los no metales. El hidrógeno no es un metal, ¿cierto? Pero se ubica ahí porque pues tiene un protón y tiene un electrón, ¿cierto? Entonces este de aquí ya tiene dos electrones, o mejor dos protones, este tiene tres, cuatro, y ese es el número atómico, mire, de acuerdo a la cantidad de protones que tenga el elemento, entonces es su ubicación. Miren, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y sigue aquí abajo, 11, 12, y así. ¿Qué sigue? Entonces la siguiente columna dentro del bloque S son los metales que se denominan alcalino-térreos. Entonces están metales alcalino-térreos. Después aquí estos de acá, que son azul clarito. Este azul clarito se llaman metales de transición. Metales de transición. Entonces por ahí en la primera guía yo les dejé a algunas personas, les decía, un grupo, eh, un grupo va a ser, por ejemplo, los elementos, es decir, hay las partículas subatómicas, tanto electrones, protones y neutrones, de los elementos que están en el grupo, por decir, en el grupo 8, entonces uno contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ajá, entonces tenemos aquí estos, ¿cierto? Estos cuatro de acá, estos cuatro elementos de transición. Y les decía, por ejemplo, pero solo del grupo 3 y 4. Entonces, perdón, solo del grupo 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 4 y 5. Entonces, solo los que están aquí y los que están acá. Y eso es como, yo le decía a un estudiante, eso es como jugar guerra naval, ¿cierto? Entonces, ustedes han jugado guerra naval, me imagino que en el cual usted es un juego pues como de estrategia militar en el cual tiene que hundir el barco pues de su enemigo y usted lo tiene que hacer con algo que se denominan coordenadas, ¿cierto? Coordenadas, que es básicamente como la dirección. Entonces, esas coordenadas, por un lado, en un eje está una letra y en el otro está un número. Entonces, usted le decía B8 y ahí entonces usted identificaba si en dónde queda B8. Entonces, por ejemplo, B8 y allá usted miraba y de igual manera aquí funciona. Entonces yo les decía grupo 8, ya contamos 8 hacia allá, pero periodo 4. Entonces sería solo el 4 y el 5, ¿cierto? Como los piden en la tarea de los elementos de transición. Entonces, por si ustedes no han hecho esa actividad, esa tarea, esa es la manera como se buscaba la asignación de los elementos que yo le dije, que no eran todos los de transición, ¿cierto? Solo eran unos específicos. Buenos días, Dayana. Listo, no se preocupe. Ella alcanzó a llegar a tiempo. Mm, Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué pasa aquí? Metales del bloque P. Mire, todos estos son del bloque P. Todos estos de acá. Pero dentro del bloque P, ¿cierto? Todos estos de acá que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estos vamos a encontrar distintos o digamos como una clasificación. ¿Listo? Estos son metales, ¿cierto? Son metales estos que aparecen aquí en amarillo, con propiedades distintas a estos de acá, ¿listo? Que son metales alcalinos y alcalinos terros. Estos de aquí en naranja tienen unas propiedades diferentes. Estos rosados, ¿cierto? O estos de este color salmón, porque rosado vendría siendo es como un color salmón. Esos son metaloides. ¿Qué quiere decir metaloides? Pues que tienen propiedades tanto de los metales como propiedades de los no metales. ¿Y cuáles son los no metales? Estos que son aquí prácticamente que son gaseosos, miren, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, el selenio, ¿cierto? Esos que son no metales, básicamente son gaseosos, ¿listo?
Y aquí, bueno, de los que ya les había hablado, los halógenos y aquí los gases nobles. Entonces, ¿por qué se llaman gases nobles? Resulta que en los países que tenían monarquía, ¿cierto? Por lo general, países de otros continentes, eh, se denominaba que habían nobles, ¿sí? Pero, y los nobles podían ser tanto los reyes, y toda la familia real, como algunos comerciantes, es decir, personas muy adineradas, pero también la iglesia, ¿cierto? Los representantes de la iglesia, los sacerdotes, y esos eran los nobles, ¿cierto? Los nobles, los caballeros y todos los eh, cargos que tenían o todos los grados que tenían estas personas. Resulta, y se decía entonces que los nobles no tenían que juntarse con la plebe, ¿cierto? Con la plebe, es decir, con el pueblo. Ellos no necesitaban del pueblo, para que el pueblo no, o sea, ellos decían, no necesitamos del pueblo para nada, ¿cierto? No necesitamos juntarnos del pueblo. Y de esta manera es que también se denomina que estos elementos de aquí se identifiquen como nobles porque estos no necesitan unirse con ninguno de estos. Ninguno de estos de acá necesita unirse con estos. Mientras que estos, sí, mire, estos sí. Esos elementos, por ejemplo, en la naturaleza, uno no va a ir a encontrar el sodio solo, ¿cierto? Bueno, específicamente el sodio sí, el sodio sólido es el sodio que está básicamente puro, ¿cierto? Por decirlo así en ese sentido. Pero por lo general se encuentra el sodio unido con el cloro, ¿cierto? Y forma el cloruro de sodio, que es la misma sal de mesa. Espérenme un momento. Entonces eso es lo que constituye el cloruro de sodio, la unión entre el cloro y el sodio, y es la misma sal de mesa. Esa es la misma sal de mesa, cloruro de sodio. Es decir, usted no va a encontrar el cloro por un lado, el sodio por otro, ¿cierto? Sino que esto va a tender a unirse y por lo general se unen los de aquí, en este caso los metales alcalinos, con los halógenos, ¿cierto? O con los no metales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno también va a encontrar el yoduro de potasio, ¿sí? El yodo solo no se va a encontrar, el potasio no se va a encontrar, el yoduro de potasio sí. Mientras que estos sí se encuentran en la naturaleza y de manera estable. Es decir, es posible encontrar gases, neón, argón, criptón, xenón, radón, sin necesidad de unirse con estos de acá, mientras que estos son inestables, ¿cierto? Al ser inestable porque le hace falta un electrón o porque tiene muchos electrones, entonces necesita unirse con uno digamos que llegue a eso que se denomina la ley del octeto. ¿Listo? Bien. Bueno, de aquí entonces vamos a ver algunas propiedades químicas. Dentro de estas se encuentra el radio atómico. El radio, pues sabemos que un radio es la distancia en una circunferencia desde el centro hasta el límite, ¿cierto? Radio atómico. Y pues de acuerdo a la cantidad de electrones que tenga precisamente, entonces es su radio atómico. Mientras más electrones tenga, pues más capas de energía tiene. Quiere decir que va a ser mucho más grande. ¿Cierto? Su radio atómico también es bastante grande. Entonces, cada elemento tiene un radio atómico, ¿verdad? Mire, aquí encontramos entonces la distancia que existe entre el centro del núcleo y los electrones, el electrón más alejado. Y cada átomo entonces tiene un radio atómico diferente y encontramos pues que esta es la dirección en la que varía ese radio atómico con esas flechas. Esta es la tabla periódica y esta es la manera como varía. Entonces, mientras más a la izquierda y más hacia abajo, pues va a tener mayor radio atómico. Mientras más arriba y más a la derecha va a tener radio atómico. Quiere decir que un elemento que esté a la izquierda de otro tiene un radio atómico menor. Perdón, tiene un radio atómico mayor. Un elemento que esté a la izquierda de otro tiene un radio atómico mayor. Un elemento que esté debajo de otro tiene un radio atómico mayor. ¿Listo?
Entonces está el radio atómico, está el potencial de ionización, es decir, como la capacidad que tiene ese elemento de ionizarse o de volverse iones, ¿cierto? Está algo que se denomina la electronegatividad, que es como la capacidad de eh, aceptar electrones, ¿cierto? O de robar o de quitar electrones a otros átomos de elementos distintos. Esa electronegatividad es contraria al radio atómico. Mientras más arriba y mientras más a la derecha, va a ser una mayor electronegatividad. Entonces los elementos que están aquí son más electronegativos, entonces mientras más arriba y más a la derecha, este va a ser más electronegativo, el elemento que se ubique acá, que por ejemplo uno que aparezca por acá. Esto, mucho más electronegativo porque está primero más arriba y segundo más a la derecha. ¿Qué más? Estructura electrónica. Bueno, esa estructura que es básicamente lo mismo que vimos con la configuración electrónica, la afinidad por los electrones, ¿cierto? La valencia iónica, esto de valencia hace referencia a esa última capa de energía de los elementos. No se les olvide esto porque es posible que todas estas cositas salgan allá en el ICFES, ¿cierto? No es que usted se tenga que saber toda la información, pero sí conocer conceptos. Cuando le hablen de valencia, esa valencia es la última capa donde se ubican los electrones, ¿cierto? Ese límite ya exterior. Carácter metálico, ¿qué tanto se comporta como un metal o no? ¿Listo? Muy bien, seguimos. Entonces hablemos un poco de los enlaces químicos. Resulta lo que yo les decía, mire, esa es una molécula de agua, escrita esquemáticamente. Escrita esquemáticamente, eh, estos punticos hacen referencia a la cantidad de electrones que tiene. Entonces recuerden lo que les dije ahorita, el hidrógeno tiene tanto un protón como un electrón. Y el hidrógeno, pues este hidrógeno es igual, entonces también un protón y un electrón. Y este oxígeno tiene seis electrones. ¿Qué pasa? Que en esa ley del octeto que les acabo de nombrar, octeto viene pues de la palabra 8, es decir, si para que sea estable, ¿cierto? Esa estabilidad que ya tienen los gases nobles, para que una molécula sea estable tiene que cumplir con eso, con que se unan los electrones para completar 8 electrones de distintos átomos, de distintos elementos. En este caso, entonces, cada hidrógeno aporta el electrón que tiene. Dice, le aporto este, y el oxígeno dice, listo, yo tengo 6, ahí se juntan y hacen esa configuración de 8 electrones para la formación de la molécula, en este caso de la molécula de agua. ¿Listo? Esa es la molécula de agua. Y ahí entonces el nombre de H2, ¿cierto? Porque son dos. Sería entonces aquí en grandes escritos. Sería entonces H2, aquí borramos un poquito aquí el tablero, bueno, no, porque no me deja. Bueno, no, el tablero no me deja. Entonces, básicamente esto y muchas moléculas pues constituyen ese fluido que es el agua, ¿listo? Bueno, esto que aparece así con punticos se llama estructura de Lewis. Es una manera fácil de identificar cómo se generan los enlaces entre los átomos de los elementos. Se utiliza entonces la simbología pues, de cada elemento, que como aparece en la tabla periódica, y los punticos pues, representan, como les decía, cada electrón, ¿cierto? ¿Qué identifica la ley del octeto? Pues que en la última capa de valencia, ¿cierto? O en la capa más exterior, tiene que haber 8 electrones, tiene que haber 8 electrones. Hay dos clases, en este caso se podría decir que hay dos clases de enlace químico, que corresponde a uniones de átomos, ¿cierto? Aquí en este caso ya no hablemos ya de que esto es un elemento, el elemento oxígeno, sino que esto es un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno. En este caso aquí tenemos enlaces iónicos y enlaces covalentes. ¿Qué es un enlace iónico? Un enlace iónico básicamente es la unión entre dos elementos en donde un elemento, al tener mayor electronegatividad que otro, le roba, ¿cierto? Le quita un electrón al elemento con el que está realizando el enlace, ¿cierto? Iónico.
iónico. Cuando se divide, entonces forma eso que se denominan cationes y aniones. Cationes positivos, aniones negativos, ¿cierto? Es por eso yo les decía que si usted tiene la posibilidad de hacer un experimento, supongamos, hagamos el experimento pero mental, de tener una conexión que puede ser una lámpara, puede ser un bombillo, ¿cierto? Esos experimentos que se realizaban en la primaria. El tiempo voló. Bueno, chicos, ya con esto me despido. Nos encontramos de hoy en 8 días con la clase de química. ¿Listo? Y que estén bien.